¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Ante todo es un placer estar acá con ustedes, poder compartir estas charlas. Esta es la primera de una serie de charlas a título gratuito que va a dar nuestra academia para formación y profundización de conocimientos de aquellos estudiantes de medicina, abogados, médicos, que quieran de alguna manera profundizar sus conocimientos en lo que hace a la esfera de la medicina legal, la criminalística y la criminológica. Como dije, esta es la primera de una serie de charlas y esta charla va a estar referida a un tema muy importante para los profesionales de la medicina, como es la mala praxis y la defensa médica. Qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, pero sobre todo tener en cuenta algunos conceptos que habitualmente no nos enseñan en la facultad porque se da en una sola clase y se pasa muy por encima. Esta ponencia está constituida por dos partes. Una primera parte que es las generalidades y el médico frente al Código Civil y una segunda parte que tiene que ver con el médico en el fuero penal. O sea, la mala praxis desde el punto de vista civil y la mala praxis desde el punto de vista penal. Ello no quita que la introducción contenga algunos conceptos como para ir metiéndonos en el núcleo de la cuestión y saber de lo que estamos hablando. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase. Eh, la mala práctica médica es un tema muy caro a al ejercicio de la profesión médica. ¿Por qué? Porque a la mayoría de nosotros pues ya nos pegaron las balas en el pecho o nos pasaron cerca. El médico sabe perfectamente que un juicio de mala praxis impone una serie de penas, en el caso de que sea hallado culpable, que llevan hasta la inhabilitación para ejercer la medicina, es decir, lo deja sin trabajo. Elementalmente se queda sin trabajo. Además, tres cosas son las que dominan el pensamiento del médico cuando se habla de mala praxis. Impericia, imprudencia, negligencia, eh, y se olvidan un poco también de lo que es la inobservancia de los deberes y reglamentos a su cargo. No obstante ello, hay que meter en toda la compilación de este material todas aquellas cosas que nosotros estamos obligados a hacer, pero también no podemos olvidar ni dejar de decir que el paciente también está obligado para con el médico en muchos aspectos del ejercicio de la profesión médica. Empezamos por decir que cuando se habla de mala praxis, tenemos en cuenta la consideración de que eso causa un cuerpo en un daño en el cuerpo o en la salud y que tiene que ser necesariamente durante el ejercicio de la profesión médica. El diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción dice que daño es el efecto de dañarse o dañar, causar o causarse un daño, detrimento, prejuicio, menoscabo, dolor o molestia. La segunda acepción es maltratar o echar a perder una cosa. El concepto médico-legal de daño es el detrimento o destrucción de bienes. Esto para que tengamos un concepto de qué es lo que se nos puede imputar. En todas estas variables siempre están las definiciones de daño de la Real Academia Española y que por supuesto son asimilados a los conceptos que los códigos de fondo, tanto el civil como el penal, aparejan o empatan para poder procesar al médico o para hacerlo culpable de alguna acción ejercida durante su profesión. No nos olvidemos, para que haya mala praxis tiene que haber un médico ejerciendo su profesión y causando un daño. Si hacemos un poco de historia, Sebastián de Covarrubias y Orozco, eh, en el Tesoro de la Lengua Castellana, en su primera edición datada en 1611, nos dice que daño es el menoscabo que uno recibe en su persona, hacienda, honra y todo aquello que le puede pertenecer. Este maestre de Su Majestad
obispo, manifestó estas posturas con respecto a lo que puede ser, estas definiciones con respecto a lo que puede causar el daño. También tenemos, más acá en el tiempo, por supuesto ya contemporáneo a nosotros, coetáneo, la noción de daño causado, expuesta por Zanoni, como el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona. ¿Dónde la sufre? Ya en sus bienes vitales, naturales, en su propiedad, en su patrimonio. Y así queda expresado en el producto bibliográfico que Zanoni nos comunica a través de la editorial Astrea. Surge claramente que un daño supone la existencia de una persona que está menoscabada a consecuencia o acaecimiento de un evento determinado y que genera un detrimento, ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio. Algunos también le agregan la honra. Ahora bien, dicho esto, tenemos que saber de qué se trata la asistencia médica desde el punto de vista jurídico. ¿Qué tipo de contrato es el del médico con el paciente? Algunos quisieron acomodarlo a la forma de mandato. No es así, porque no se le puede mandar al médico que haga algo y además el mandato per se implica que la persona a la que se le entrega ese mandato para la realización de un acto puede delegar sus funciones en un tercero. No es así en el ejercicio de la medicina. Se lo ha llamado también contrato innominado. No es un contrato innominado porque vamos a ver que es un contrato que tiene una característica muy especial y un nombre propio que lo define y lo caracteriza. También se llamó locación de servicio o locación de obra. Es imposible que el médico esté inmerso en este tipo de valoración jurídica. ¿Por qué? La locación de servicio, el que contrata el servicio o el que contrata la obra, en el caso de locación de obra, es el que le dice al médico, es el que le dice al contratista qué es lo que debe hacer. Por ende, es muy difícil que un paciente nos venga a decir a nosotros cómo debemos curarle la enfermedad que nos viene a contar que tiene y que nos viene a preguntar acerca de sus soluciones, aunque muchos de ellos pretenden hacerlo. El contrato que tiene el médico con el paciente se denomina simplemente contrato de asistencia médica, que tiene algunas características y particularidades especiales. El contrato de asistencia médica, primero, en épocas no tan lejanas era intuito personae. ¿Qué significa esto? Que era un contrato bilateral entre dos personas, cuando el paciente podía acceder libremente a la consulta médica y elegir a su médico. Esto prácticamente ha quedado en desuso, porque a través de las obras sociales, medicinas prepagas, a veces el paciente no está en condiciones de elegir a su médico. Es bilateral, son dos personas, puede ser oneroso o no, es de carácter civil, hay una libertad de conclusión, es conmutativo, la relación es consensual y forma parte de un contrato principal. Veremos qué son estas cosas. Intuito personae es una expresión utilizada para indicar que ciertos actos o contratos dependen pura y exclusivamente de las características o cualidades de una persona en particular, el paciente que está enfermo y el médico que es el que tiene el arte y la ciencia para poder curarlo. Esto no puede ser sustituido por cualquier otro para cumplir con con la obligación determinada. El intuito personal ha perdido esencialidad, era una figura que aparecía en el derecho romano. El paciente no puede siempre escoger al médico tratante y el médico debe actuar a veces en situaciones de emergencia en las que ni él ni el paciente han tenido un contacto y un conocimiento previo. Bilateralidad. Otra de las características del contrato de asistencia médica es la bilateralidad. ¿Por qué? Porque el médico se obliga a través de este tipo de contrato a asistir, tratar y medicar al paciente
Y el paciente se obliga a respetar el tratamiento, a respetar todas las indicaciones que el médico le dé, pues el médico no va a ser culpable por un irrespeto o un incumplimiento de esas indicaciones por parte del paciente. Es oneroso porque se paga honorarios directa o indirectamente. Antiguamente el honorario se pagaba en forma directa cuando el médico tenía su consultorio y el paciente concurría a él, y la palabra honorario deriva del honor que tenía el paciente al poder pagarle con dinero su consulta al profesional médico que lo estaba atendiendo. No se presume gratuidad, y aún la gratuidad es beneficencia, pero aún en el caso de que la atención médica haya sido a título gratuito y se haya generado un daño por ese tipo de atención, la culpa no está eximida. Es decir, que aunque un médico atienda gratis, no se exime de la culpa. Es de carácter civil. ¿Por qué? Porque está sujeto al fuero y al código respectivo. Es una profesión asistencial, es una profesión de carácter liberal, entonces es ajena al derecho comercial, escapa del fuero comercial y queda inmerso en el amplio marco abarcativo del fuero civil. La libertad de conclusión es algo que estipula la doctrina alemana y tiene que ser una conformidad por parte de ambos integrantes de esta sociedad, es decir, médico y paciente, dejando por escrito las razones por las que el médico deja de atender al paciente o las razones por las que el paciente desiste de la atención de ese médico por determinada causa. Pero todo eso tiene que estar escrito, porque lo que no está escrito en un expediente no existe en el universo. Entonces, acuérdense de eso, escribir, siempre escribir. Había un quirófano en, en Alemania que tenía colgado un cartel arriba de la puerta de entrada. Decía a los médicos, maten, maten si quieren, pero escriban. Es decir, es necesario que la historia clínica demuestre el accionar del médico. Es un tipo de contrato conmutativo porque es un beneficio que obtiene cada una de las partes en esa relación, que es real, cierta y determinada, igual que el beneficio emergente de la misma. Y aleatorio, porque por el riesgo que implica toda intervención médica. O sea, no hay una seguridad, la medicina no es una ciencia exacta y no dimana de ella un valor exacto y absoluto en cada una de las ejecuciones del arte y la ciencia de curar. Es consensual, se establece al manifestar las partes su consentimiento. No importa la forma que este consentimiento pueda adoptar, hay 100 formas de consentimiento informado. Lo importante es que haya un consenso entre lo que el médico va a aplicar y lo que el paciente está de acuerdo en que se lo haga o no. Muchas veces nos encontramos con ciertas trabas, como por ejemplo la situación de quienes profesan cierta religión, los testigos de Jehová, que no admiten las transfusiones de sangre ni los trasplantes de órganos, porque dice que en ellos, su doctrina, en núcleo, dice que con ellos se va o se elimina el alma del cuerpo de la persona que está sufriendo. Entonces, debemos consensuar con el paciente la forma en que vamos a encarar, en el caso de una necesidad, de una urgencia, de una emergencia, la transfusión o la reposición de fluido sanguíneo en el paciente. El contrato es principal, es entre el médico y el paciente. Acá los métodos accesorios de diagnóstico, los métodos complementarios de diagnóstico, dependen de cada efector y son contratos accesorios. Es decir, no hacen al núcleo de la relación médico-paciente. Los elementos del contrato de asistencia médica
como venimos viendo, como surge a partir de lo que estamos exponiendo, tiene como sujetos a dos personas fundamentalmente, el médico y el paciente, y se requiere un consentimiento. El objeto del contrato es la salud del paciente, restaurar o devolver en la medida de lo posible la salud del paciente. También tiene que ver con la salud de la comunidad y con la prevención. Sin embargo, la salud del paciente es el núcleo emergente necesario de esta vinculación. La forma no está sujeta a una forma determinada en el contrato de asistencia médica. La relación entre ambos sujetos puede ser directa por elección directa del médico por parte del paciente o puede ser indirecta. Es decir, la persona que asiste a una guardia necesariamente va a ser atendida por el médico que esté de guardia y no por el que ella elija. O bien, en ciertos casos de obras sociales, el paciente puede elegir un médico por circunstancias de cercanía o proximidad, pero no quiere decir que haya una relación previa entre ese paciente y ese médico. Esta es la relación indirecta, la relación más común en la actualidad por intermedio de las medicinas prepagas, de las coberturas sociales, es decir, de todo el aparato que forma el seguro sanitario de los que están asociados a alguna de sus formas. La obligación del médico, ya dijimos, es un contrato de asistencia médica, no es locación de obra, no es locación de servicios y habitualmente suele ser obligación de medios. ¿Por qué digo que habitualmente debe ser obligación de medios? Algunos autores en la actualidad tratan de que las intervenciones quirúrgicas que se realizan en el marco de la medicina estética, no reparadora, estética, para modificar el tamaño de la nariz, agrandar el tamaño de los senos, modificar las mandíbulas, los labios, tienen que tener la obligación de resultados, porque nadie se va a someter a una intervención si el médico no le asegura el resultado que va a obtener. En ese caso, el médico tiene que tener a disposición toda la cantidad de fotografías del paciente que considere adecuadas y los dibujos que sobre esas fotografías he realizado para llevar a cabo su intervención y mostrarle al paciente, pues hay programas que ya lo hacen dentro de la informática, cómo va a quedar su cara después de la intervención. No obstante ello, debido a la cantidad de factores aleatorios y fenómenos de concausa, creo que ni aún de esa forma se le puede exigir al médico la obligación de resultados. Es mi punto de vista, no quiere decir que sea doctrina jurídica. Deberes derivados de la relación. Primero, los deberes del médico. La jurisprudencia pacíficamente ha señalado que corresponde exigir al médico la observancia de los principios y técnicas de su disciplina y el mayor celo profesional en la atención del enfermo. ¿Por qué? Porque el enfermo nos confía intereses casi sagrados, como la salud y la vida. La historia clínica. La historia clínica es otra de las obligaciones del médico en este tipo de contrato de asistencia médica. Es un instrumento en el que el médico asentará el diagnóstico. En base al diagnóstico fundamentará el tratamiento y consignará diariamente o las veces en el día que sea necesario, como por ejemplo el caso de los pacientes internados en una terapia intensiva que tienen más de una visita por día, por su estado y su requerimiento, donde consignará la evolución y el pronóstico del paciente. La historia clínica en sí merece un párrafo aparte. ¿Por qué? Primero, es un registro cronológico de la actividad médica. Segundo, es una parte reconstructiva de momentos irrepetibles
son momentos que no se pueden reconstruir. Ello hace que la historia clínica sea una prueba presuncional insustituible. Tiene una importancia absoluta y una importancia relativa. La carencia o mala confección produce a veces fallos jurídicos, aún en los tribunales de alzada, que obliga al médico a la inversión de la carga de la prueba, porque todo está señalando que él no hizo todo lo que tenía que hacer, ni puso toda su ciencia, ni atención, ni respeto en el cuidado de la vida del paciente. Entonces, la importancia fundamental es que es un documento que se debe confeccionar en el momento que se producen los hechos, en el momento en que ocurren los acontecimientos. Y acá aplica el concepto de memoria corrupta de cualquier testigo en la investigación criminal. Hacemos de todo, pero alguien tiene que ir anotando qué es lo que hacemos, qué es lo que ponemos, qué es lo que damos. Entonces, esa persona que asiste al médico como tomadora de apuntes, como el taquígrafo en un juicio, es el que después le va a dar los elementos para que en la historia clínica conste toda la actividad realizada con el paciente en cuestión. Permite registrar los hechos que ocurren antes, durante y después de la atención médica, porque después de la atención médica es el momento en el que se produce el conflicto. ¿Por qué? Por complicaciones, por secuelas y por muerte. Entonces tenemos que tener una relevante y meridiana importancia de lo que es la historia clínica en sí misma. Por ejemplo, una historia clínica de baja calidad hace presumir al juzgador que la atención médica también fue de mala calidad. Una historia clínica incompleta hace presumir al juzgador que la asistencia médica fue también incompleta. Y si es una historia hecha con muy linda letra, día por día, en la que se utiliza la misma lapicera o utilizando otras, no existen abreviaturas ni formas de escrituras apuradas, es probable que se considere una historia ex post facto. Es decir, que la historia fue completada y rellenada después de la sucesión de los hechos, de forma tal que amerite un estado o un documento presuncional absolutamente defensivo, pero absolutamente también argumentativo para el médico. Entonces tengamos cuidado cuando hacemos una historia clínica. Para finalizar con la historia clínica, la atención médica es un contrato de asistencia médica, no me canso de decirlo, así lo denominó Arturo Yungano, médico y juez en lo civil. Este contrato implica una relación jurídica, es un hecho jurídico en sí mismo. La historia clínica, en este sentido, es una manifestación escrita sobre la relación jurídica que tienen el médico y el paciente, y es por analogía una prueba documental, la más importante, la más importante dentro de la documentación médica, ¿no? Cuando los peritos tenemos que hacer una evaluación y producirnos respecto a si hubo o no un alejamiento de la lex artis, lo primero que hacemos es leer el expediente, como cualquier perito. Porque como dijo Dopico, el expediente se lee de principio al fin. Leemos las declaraciones de los testigos, de las personas interesadas, de los citados que tomaron conocimiento del hecho porque estaban en la cama de al lado, en la habitación de al lado, pero la única, la única garantía de defensa del médico y a lo que nosotros más atención ponemos es la historia clínica. Así que por favor, hagan la historia clínica de manera adecuada, de manera prolija, pero que no parezca hecha en forma defensiva, ex post facto, y
como me enseñó alguna vez mi maestro en clínica médica, a quien voy a nombrar porque le tengo mucho cariño, el doctor Osvaldo Mesotero, una vez por semana hacíamos un resumen de la historia clínica para que quien la quisiera leer supiera lo que se había actuado y lo que se había hecho a lo largo de esa semana. Y además era un registro fenomenal de la evolución del paciente en esa semana que había transcurrido y la respuesta al tratamiento instituido. La asistencia al paciente es otro de los deberes médicos. Es ad y sístere. De allí viene etimológicamente el vocablo asistencia, que significa pararse, detenerse para socorrer, ayudar, estar presente. La asistencia es el acto médico por excelencia, núcleo de toda forma de relación y tratamiento. Si no tenemos una empática relación con el paciente y escuchamos atentamente qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos dice, no vamos a poder tratarlo en la forma adecuada. Y cuando las relaciones entre el médico y el paciente no son absolutamente empáticas, sino que dejan agujeros negros, sobre todo si hay familiares o testigos presentes, esa es la madre de todas las batallas. Porque tal día no nos atendió, porque tal día no nos explicó, siempre hay que estar dispuesto a hablar con el paciente y con la familia. Estamos atendiendo al paciente y estamos conteniendo a los familiares que preocupados en mayor o en menor medida se interesan por la salud de su ser querido. La asistencia al paciente no se agota en un solo acto, es una concatenación, es una serie encadenada de atenciones y prestaciones. ¿Por qué? Porque todos los días puede variar el estado, todos los días podemos necesitar solicitar algo nuevo, pedir algún estudio complementario de diagnóstico nuevo o realizar alguna práctica que no haya sido planeada o pensada en el momento de iniciarse la terapéutica. ¿Esto es culpa del médico? No, esto es biológicamente la respuesta del organismo a una patología. Frente a eso el médico debe reaccionar con prestancia, con elegancia, con rectitud, pero con dureza. Y debe hacer que su respuesta sea intensa, marcada. ¿Por qué le van a cambiar el medicamento? Porque el paciente y su estado así lo requieren. Entonces, sin ser demasiado duros y decirle, mire, déjeme hacer mi trabajo porque el médico soy yo y usted no es médico, que eso es lo que empieza la batalla. Entonces, lo que tenemos que hacer es encadenar esa serie de atenciones y prestaciones y en el momento en que tengamos que variar o virar la asistencia médica, podamos decirle al paciente o al familiar por qué lo estamos haciendo de una manera amable, amigable. El diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. ¿En qué se basa el diagnóstico? En anamnesis, en semiología y en estudios complementarios. Una buena anamnesis tiene el 70 a 75% del diagnóstico hecho. La formulación del diagnóstico de enfermedad lleva necesariamente a la implementación de un tratamiento y nos permite de alguna manera, siempre y cuando no medie una causa fortuita, una causa o algún elemento aleatorio, extraño que no dependa de nuestra conducta, establecer un pronóstico de cómo valorar la evolución del paciente desde nuestro punto de vista subjetivo. Las preguntas sucesivas que debe hacerse un médico en el ejercicio de su profesión son dos.
Básicamente dos. ¿Sobre qué fundamento yo hago este diagnóstico? ¿Por qué llego a este diagnóstico? Se lo debe preguntar siempre. Y suponiendo que el diagnóstico sea errado, ¿qué otra cosa puedo hacer? También eso se lo debe preguntar. Pero para preguntarse esto, hay que saber medicina, porque hay que pensar en diagnósticos diferenciales y no acercarnos a la cama del paciente con un preconcepto. Los diagnósticos pueden ser de urgencia, pueden ser sintomáticos, pueden ser etiológicos. Lo que más tiempo lleva es el diagnóstico etiológico, pero a partir de la sindromiología que presenta el paciente y con la cual se nos presenta a nosotros, podemos marcar pautas de tratamiento intuitivo e iniciados a punto de partida de nuestras presunciones basadas, fundamentadas, y después veremos el tratamiento etiológico una vez que tengamos la causa. Si sabemos que estamos frente a un cuadro aparentemente séptico, vamos a ponerle antibióticos preventivos después de hacer la extracción de los hemocultivos correspondientes, después de hacer la extracción de los hemocultivos correspondientes. Vamos a iniciar un tratamiento antibiótico que podrá virar o no de acuerdo con el agente etiológico y el antibiograma que se haga en el laboratorio. El tratamiento es la serie de actos que materializan la asistencia médica. Tiene que estar autorizado. Acá hablamos del consentimiento. Tiene que estar o tiene que ser conforme al diagnóstico. No podemos traer en un barrilete un tratamiento para aplicarlo a un paciente sin estar basados y fundamentados en el porqué de su aplicación. Tiene que estar reconocido a nivel científico, por supuesto, y tiene que estar adecuado al estado del paciente. No podemos tratarlo como a nosotros se nos ocurra. Hay tablas, hay tábulas, hay algoritmos, hay protocolos de tratamiento a los que todo el mundo puede acceder. Para eso están los libros. Entonces, leyendo los libros, vamos a llegar a la aplicación de un tratamiento adecuado. Que tengamos dudas no significa que no sepamos. Que tengamos dudas tal vez significa que sepamos demasiado y nos estamos planteando muchos diagnósticos diferenciales. Entonces comenzamos a utilizar el método inductivo de pensamiento. Vamos de lo general a lo particular, achicando cada vez más la esfera hasta quedarnos con el núcleo, con lo que a nosotros nos interesa y con lo que presumimos que es lo que ciertamente tiene el paciente y con lo que sabemos que debemos empezar el tratamiento. Tiene deber de informar. El médico tiene deber de derivar al paciente si el lugar en el que actúa no tiene la tecnología necesaria para realizar todo lo que el paciente necesita, las prácticas que el paciente necesita, o si su formación profesional, su versación especializada, no se corresponde con el diagnóstico al que arribamos. Entonces derivamos al paciente, no lo derivamos si está el paciente internado en un hospital y pedimos interconsulta con un neurólogo que va a seguirlo por una probable patología neurodegenerativa. Vamos a pedir la interconsulta. El secreto médico merecería un párrafo aparte, pero no es el tema en discusión en esta charla. Secreto médico es, según algunos autores en nuestro país, absoluto y relativo. ¿Por qué es relativo? Porque yo puedo compartir la patología del paciente o el presunto diagnóstico con el médico al que llamo para hacer una interconsulta. No puede ser nunca el secreto médico compartido, como dicen algunos autores. Sí puede ser relativo, pero no compartido con personas
ajenas a la atención del paciente. Y por supuesto la realización de certificados médicos bajo ciertas normas que implican la observancia de los deberes y reglamentos a sus cargos. Los deberes del paciente. Lealtad de información. El paciente le tiene que decir al médico qué es lo que tiene. Estamos cansados de ver entrar a la guardia gente, chicas, menores de edad, que se han realizado maniobras abortivas sin decir a los padres y llegan a la guardia con un estado de sepsis y no lo informan tampoco al médico y el médico tiene que empezar a luchar con una situación que realmente es desagradable porque por un lado está la vida de la paciente y por el otro están los padres que se preguntan por qué llegó a este estado y el médico le tiene que contar que porque se hizo un aborto séptico. No, mi hija no, no puede ser, ella no está embarazada. Bueno, me ha pasado y hay que peludearla. Cumplimiento del plan terapéutico. El médico y el paciente se tienen que obligar, el paciente se tiene que obligar a cumplir con el plan de tratamiento y a realizar una nueva consulta. Me ha pasado que en mi experiencia como médico forense en la provincia de Buenos Aires, me ha tocado una vez periciar acerca de una sepsis por un reemplazo de cadera que la paciente no toleró, un rechazo, lo tuvieron que quitar, pero el médico le dijo que volviera a la consulta a los 7 días y la paciente volvió a los 30 días en un estado terminal, terminal, con un síndrome séptico, un síndrome de falla multisistémica realmente terminal. Claro, habían pasado 30 días, la habían curado en la casa. Me tuve que poner a buscar las bacterias que se encontraron en la herida de la paciente y demostrar que esas bacterias estaban en el agua del río Paraná, porque se trataba de la zona norte de Buenos Aires, y que no había en la línea de tiempo una relación de nexo temporal directo entre la asistencia a la paciente y la aparición de los síntomas o el estado con que llegó al hospital. Entonces, el juez que ya tenía armada la causa para condenar al médico, dejó de saludarme. Y esa es la importancia de que se lo cite a una nueva consulta. Y si no va, dejar asentado que no fue, no concurrió. La responsabilidad médica. Volvemos al principio. Un acto jurídico con contrato. Es una responsabilidad original que abarca al médico y a sus auxiliares. También los organismos intermedios cubren esa responsabilidad de dependientes y daños causados con la cosa o por la cosa. Y la responsabilidad médica, que es una falta médica. ¿Qué significa un daño causado por la cosa? Supongamos un aparato, supongamos un gastroscopio. El guardián de la cosa es la clínica X. Bueno, esa cosa tiene que estar en perfecto estado de funcionamiento, porque si no se hace un diagnóstico que permita un adecuado tratamiento, o si se produce un daño porque esa cosa no está en condiciones de ser usada, como por ejemplo no estar esterilizada en forma adecuada, se produce un daño por la cosa. El daño con la cosa es aquel que produce el médico en forma directa por una mala manipulación de esa aparatología que está usando en ese momento. Elementos constitutivos de la responsabilidad médica. Esto es algo que habitualmente nos enseña en el aula o en la cátedra de medicina legal, en la cursada, es algo que habitualmente los médicos no conocen. Los elementos constitutivos de la responsabilidad médica, a saber, la obligación preexistente. ¿Qué es la obligación preexistente? La que asume el médico
el compromiso asumido por el médico en la atención del paciente, que puede ser contractual o legal. Es una obligación. Si el paciente llega a la guardia, no hay un contrato previo, pero si hay un contrato de asistencia médica, no es legal, no hay un contrato legal firmado que diga nada, pero hay un contrato de asistencia médica en cuya forma y espíritu subyace la obligación del médico de atender a ese paciente, es decir, el compromiso que asume de atención por el solo hecho de estar prestando servicios en una guardia médica. Por ejemplo, la falta médica debe ser estrictamente profesional, es decir, en el ejercicio específico de la medicina. El autor catalán Gisbert Calabús, siguiendo a otros autores de la escuela europea y sobre todo a regulaciones de culpa en el derecho aristotélico tomista, que es el derecho predominante en el hemisferio occidental, a estar de lo que decía Aristóteles, las faltas pueden ser leves, graves o gravísimas, según se compadezcan o no con la mayor o menor atención que se haya puesto o prevención para evitar que el daño suceda. En nuestra jurisprudencia no hay graduación de la falta, no hay una graduación de la falta médica. En la falta médica subyace, radica, se enquista la antijuridicidad, que es el elemento esencial de la falta médica sancionable. ¿Por qué? Quebranta la obligación preexistente, quebranta la obligación contraída y puede ser por acción, por hacer, o puede ser por omisión, por no hacer. El daño ocasionado. ¿Con qué tiene relación el daño ocasionado? Necesariamente y en forma directa, inexcusable, con la falta médica cometida. Daño en el cuerpo, en la salud del paciente, ya sea físico, psíquico, moral, o bien el daño moral causado en los herederos por la muerte del paciente. Llegamos a un punto donde hablamos de determinismo causal entre el acto médico y el daño ocasionado. Causa, ¿qué significa causa? Del latín acusación, imputación. Causalidad tiene tres significados. La causación, que es la relación causal y tipo de nexo causal. El principio de causalidad, sostenido por algunos autores que dicen que las mismas causas producen los mismos efectos. Lo hemos visto muchas veces. Y tercer lugar, el determinismo causal o causalismo. Todo tiene una causa y esto es un principio universalmente aceptado. Entonces, la causalidad tiene tres significados, hay que recordar, de los cuales a nosotros nos interesa fundamentalmente el determinismo causal o causalismo. El determinismo causal es el acto médico y el daño ocasionado en ese acto médico. En la línea de tiempo, en la línea histórica del devenir, de la concatenación de diagnóstico, tratamientos implementados, cirugías, tiene que haber un determinismo causal. No toda falta médica puede producir un perjuicio, pero todo daño en el cuerpo o en la salud puede ser producido, entre otras cosas, por una falta médica. Ahora, no nos olvidemos que la relación entre el acto médico y el daño ocasionado tiene que ser directa, sin mediaciones, sin dilaciones en el tiempo. La imputabilidad es otro de los fundamentos de la culpa médica.
El médico es tenido por culpable del daño. Requiere, para ser tenido por culpable, como cualquier ciudadano que sea tenido por culpable de un delito, que haya actuado con discernimiento, que haya actuado con intención y que haya actuado con libertad. Hay una naturaleza subjetiva en la demostración de la culpa, cuando el médico es el causante directo del hecho, el causante directo del hecho. Nerio Rojas decía ya por el año 25 que los sustentos de la culpa médica eran el autor, que tiene que ser un profesional médico en el ejercicio de su profesión, con título habilitante, por supuesto, en un acto profesional, acción efectuada por el médico en el ejercicio de su profesión, que tiene que haber un elemento subjetivo, culpa, por parte del profesional. ¿Y dónde está radicada la culpa? El carácter distintivo de la culpa es la falta de previsión de las consecuencias de un acto. Es una falta de previsión. Yo tengo que prever que haciendo tal cosa puedo producir un mal. No es que me represento el hacer el mal, porque eso es doloso. La representación mental de ir a dañar a alguien es dolo, no es culpa. Y la mala praxis es siempre a título de culpa. Puede ser a título de dolo también. Pero el elemento subjetivo es la culpa por parte del profesional, de no representarse, de tener falta de previsión en las consecuencias del acto. O creer que a pesar de preverlo, puede optar por algún tipo de acción en subterfugio, una acción en paralelo a la que habitualmente marca el manual de procedimientos, y que ese daño se podía evitar. El elemento objetivo consiste en el perjuicio, en el daño que se le ocasiona al paciente. Y la relación causal, el causalismo del que ya hablamos. Para que haya responsabilidad civil o penal, debe quedar bien demostrado que el perjuicio, lesiones o muertes, es la causa o consecuencia directa del acto profesional. La culpa médica, ya le dije, no tiene gradación. Nuestra ley civil admite una forma contractual. Algunos juzgan en forma concreta. ¿Qué es esto? Juzgar en forma concreta. Si el médico produjo el daño, el médico es el culpable. No vengan con intentos argumentativos de atenuaciones y defensas que solo son motivo de una postura del abogado defensor o del médico mismo. No, no, no es así. Pero bueno, algunos juzgan en forma completa. Y otros tribunales, en el otro extremo de la línea, en la laxitud absoluta, asumen que el médico será condenado solo frente a la demostración de culpa grave. Era la culpa grave o gravísima o el daño grave o gravísimo de Lockhart. El criterio de juzgamiento civil, incumplimiento de la obligación de asistencia. Esa es una forma de aplicar el criterio civil. El incumplimiento de la obligación de asistencia médica debe ser aplicado con criterio estricto en la esfera civil, en cuanto a la existencia y valoración de la culpa. El incumplimiento
de la obligación de existencia, de asistencia, debe ser aplicado para valorar, para mensurar cuál es o en cuánto intervino el médico en la producción de ese daño en la esfera civil. El criterio de juzgamiento civil. El artículo 512 lo define perfectamente. La culpa del deudor. Incumplimiento de la obligación. Omisión de aquellas diligencias que exigieren la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La culpa del deudor está relacionada con las diligencias que exigieran la naturaleza de la obligación y con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. No es lo mismo la culpa de un profesional que está trabajando en un hospital de altísima complejidad que tomar como culpable por una pseudoartrosis al médico rural que atendió a un paciente, le puso un yeso, lo vendó, el paciente no volvió a la consulta y bueno, la pierna le quedó en relación a la rodilla en varo o en valgo, es decir, hacia adentro o hacia afuera, entonces no es lo mismo eso. Hay circunstancias donde la culpa del deudor tienen que ver exclusivamente con las personas, el tiempo y el lugar. El artículo 902 es un poquito más perverso y dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Es decir, que cuanto mayor sea la obligación del médico de obrar en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, tendrá que tener una mayor versación, un mayor conocimiento. Las figuras jurídicas de la mala praxis médica en lo civil, en resumen, son impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los deberes y reglamento a su cargo. Pero estas son figuras jurídicas. No nos corresponde a los peritos decir si hubo inobservancia, si hubo impericia, imprudencia, negligencia. Nos corresponde decir si hubo o no, a nuestro criterio, apartamiento de la Lex Artis o de las estadísticas universales de tratamiento propuestas para la enfermedad o el diagnóstico que hizo el médico tratante. La responsabilidad civil es compartida. Compartida. La comparte el médico, la institución y la sociedad, ya sea obra social, prepaga, medicina privada, a la que corresponde el ámbito en el que el médico desarrolla su profesión. Aún es compartida por los actos de ayudantes y colaboradores. Así que si el jefe del equipo quirúrgico está tranquilo porque hizo bien las cosas y lo deja para cerrar al ayudante, y el ayudante cerrando hace algo que no estaba previsto, el médico es responsable. El jefe del equipo es responsable. Pero generalmente la demanda civil va contra la entidad sanitaria para la que el médico trabaja, porque en un país del tercer mundo como el nuestro, con los honorarios médicos que se pagan, y no quiero decir con esto que nos tenemos que poner a llorar por ver cómo está el médico, pero con los honorarios médicos que se pagan, se demandan por cifras de los países centrales, millones de pesos, como si estuviéramos en los Estados Unidos o en plena Europa. Hasta acá llega la percepción de lo que es la mala práctica médica en el fuero civil. Ya les expliqué que hay un contrato que puede finalizar
lo que es el consentimiento, el valor de la historia clínica, los momentos en que el médico es tenido por culpable, los postulados de Nerio Rojas, los fundamentos de la culpa médica expuestos por el doctor Arturo Yungano, juez y médico, y cómo tiene que haber una relación de causa-efecto prácticamente inmediata entre el accionar del médico y el daño que se le produjo al paciente. Les dije lo que era un daño, les hice un poco de historia del daño según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, comprendamos que el juicio civil, que como también les dije, cuando es por mala praxis, radica en el fuero civil porque no se trata de un contrato comercial, entonces escapa el derecho comercial y queda en el derecho civil, prosperará o no según la diligencia que haya tenido el médico en la aplicación de sus conocimientos para tratar la enfermedad del paciente y para tratar las enfermedades públicas, evitar que se dispare una epidemia en la sociedad. Pero bueno, lo problemático es la causa penal, porque la causa civil busca siempre resarcimiento económico y no se lo van a pedir al médico, se lo van a pedir a la institución para la que el médico trabaja, pero la causa penal es de instancia pública. Entonces, el denunciante no necesita un abogado para moverla, la tiene que mover en la jerga jurídica el fiscal. Es un buscapié. Si la causa penal sale más o menos bien y tenemos un culpable, y podemos hacer la causa civil sin ningún problema. Si la causa penal no sale bien, mejor no hagamos la causa civil, porque con el antecedente de la penal probablemente no ganemos absolutamente nada. En la segunda parte de esta exposición voy a comentar la responsabilidad médica en el fuero penal. Por ahora vamos a un descanso. Muchas gracias.